Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie esperaría que un caballo fuera el instrumento de Dios para salvar a una mujer del odio de su propia suegra. Te han hecho creer que los animales no entienden, que los milagros ya no existen y que el silencio es sinónimo de debilidad. Pero esta historia rompe con todo eso. Prepárate para ver cómo, cuando el mal parece ganar, el cielo responde con un relincho, y lo que parecía el final se convierte en un nuevo comienzo. Quédate hasta el final, porque lo que este caballo hizo no tiene explicación humana, pero sí una recompensa que puede tocar tu alma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una de esas tardes donde el sol no pide permiso para quemar. El cielo, completamente despejado, parecía una sábana blanca extendida sobre el pequeño pueblo de San Jacinto del Valle, un rincón olvidado entre montañas y milpas, donde las casas de adobe respiran tierra y memoria. El polvo se levantaba con cada paso y el canto seco de los grillos se mezclaba con el zumbido de las moscas. Era mediodía y todo parecía detenido por el calor, excepto una alma que no podía descansar ni un segundo: Mariana Cordero. Mariana tenía 26 años, pero su rostro ya cargaba oscuros rastros de tristeza. Su piel era clara, como de porcelana expuesta al sol por años, y su cabello castaño oscuro, siempre trenzado, caía como una cuerda fina sobre su espalda. Sus ojos color miel, grandes y profundos, hablaban de un mundo interior lleno de silencios y heridas no contadas. Vestía una camiseta azul desgastada y una falda de mezclilla que apenas cubría sus rodillas. Con los pies descalzos sobre la tierra caliente, lavaba a mano una pila de ropa sucia en el lavadero del patio trasero, donde los mosaicos rotos y el olor a humedad eran parte del paisaje cotidiano. Cada movimiento que hacía lo hacía en silencio, con cuidado, como si el aire mismo pudiera ofenderse. A lo lejos, desde la cocina, una mirada la observaba con dureza, como un cuchillo que corta sin tocar. Doña Eulalia Robles, su suegra, era una mujer de 70 años, alta y corpulenta, de piel arrugada como cuero viejo, cabello completamente blanco recogido en un moño apretado y ojos grises fríos como ceniza. Su vestido azul marino planchado con esmero y su postura rígida daban la impresión de alguien que no conocía el descanso ni el perdón. «Ya llevas media hora con esa ropa, Mariana. ¿Acaso te mueves como tortuga o qué?», gritó Eulalia desde el marco de la puerta, limpiándose las manos con un trapo sucio. Mariana no respondió. Bajó la mirada y continuó tallando una blusa como si sus manos pudieran desaparecer junto con el dolor. «Y no olvides hacer el arroz. Si vuelve mi hijo del trabajo y no hay comida, ya sabes lo que te espera». El hijo de Eulalia, Leonel, no estaba. Como casi siempre, pasaba el día entero trabajando en el campo o bebiendo en el pueblo. Mariana vivía en esa casa como huésped indeseada, invisible, pero que debía cumplir con cada obligación sin fallar. Llevaban casados apenas 3 años, y en ese tiempo la joven había aprendido a no hablar, a no reclamar, a no esperar nada. Solo servía, obedecía y lloraba cuando nadie la veía. Ese día, sin embargo, había comenzado distinto. Mariana se había levantado antes que el gallo, como de costumbre, pero antes de comenzar con los quehaceres, caminó descalza hasta el corral del fondo, donde el único ser que la miraba con ternura la esperaba, un caballo marrón llamado Fulgor. Fulgor era un animal imponente. Su pelaje era de un café intenso que brillaba al sol como si tuviera fuego por dentro. Sus ojos negros, profundos y nobles parecían entender más que cualquier humano. Tenía una mancha blanca en la frente en forma de estrella y una cicatriz en la pata trasera que hablaba de viejas batallas. Desde que Mariana llegó a esa casa, Fulgor fue su único consuelo. A veces se sentaba frente a él a llorar y el caballo se acercaba lentamente, empujando su rostro con el hocico, como diciéndole: «Estoy contigo».
Esa mañana Mariana puso una mano sobre su cuello y, con la voz apenas audible, le susurró al oído: Dios, si me estás escuchando, mándame una señal, algo, lo que sea. Siento que ya no puedo más. Fulgor soltó un relincho largo y fuerte, como si hubiese entendido la oración. Mariana cerró los ojos. No esperaba milagros. No en un lugar donde su dolor era rutina y su vida parecía condenada al silencio. Después de eso, el día continuó como siempre. Las mismas órdenes, los mismos regaños, los mismos pasos de aquí para allá. Pero había algo extraño en el ambiente, como si el sol brillara más de lo normal, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, una promesa. En el interior de la casa, doña Eulalia movía el sartén sobre el fogón. Había puesto a calentar aceite para freír unos chiles, pero no apartaba la vista de la ventana que daba al patio. Desde allí veía a Mariana con una mezcla de rabia y rencor que nadie entendía. No era solo odio, era algo más oscuro, algo que venía de su propia historia no contada. Maldita sea esta muchacha, metida en mi casa, robándome a mi hijo, lloriqueando como mártir, murmuró Eulalia entre dientes mientras removía el sartén. El aceite burbujeaba. El aroma se mezclaba con el del polvo seco del patio. Afuera, Mariana extendía las prendas lavadas sobre un tendedero improvisado. Se enjugaba el sudor con la parte baja de la camiseta y se sentaba unos segundos en una piedra para descansar. Entonces escuchó algo. Un paso firme. No eran botas. No era su suegra. Era el sonido de cascos sobre tierra. Se volvió lentamente y vio a Fulgor, inquieto, caminando dentro del corral, resoplando fuerte, golpeando el suelo con una de sus patas. Algo lo alteraba, o tal vez lo llamaba. En la cocina, doña Eulalia tomó el sartén con ambas manos. El aceite chisporroteaba. La escena se volvió lenta. Algo dentro de ella se rompió. Tal vez la vieja amargura, tal vez el veneno que cargaba desde años atrás. Sin pensarlo, sin medir consecuencias, abrió la puerta con fuerza y salió al patio como un huracán. «Esto te va a enseñar a obedecer de una buena vez, mocosa», gritó con una voz que no parecía humana. Mariana se puso de pie al verla venir. Su rostro se transformó en segundos, del cansancio a la desesperación. Sus ojos se abrieron como platos. Sus pies no reaccionaban. El sartén estaba en alto. El aceite parecía oro líquido bajo el sol del mediodía. Y entonces, un relincho rasgó el aire. No fue un relincho normal. Fue algo profundo, violento, casi sobrenatural. Fulgor rompió el cerrojo del corral con un empujón feroz, levantó tierra al correr y en cuestión de segundos estaba cruzando el patio como una flecha viva. Doña Eulalia se giró al oírlo. Mariana solo alcanzó a cubrirse la cara, pero no hubo dolor. Solo el sonido metálico del sartén cayendo y el resoplido caliente del caballo que se plantó justo entre ella y el castigo. Fulgor relinchó de nuevo, esta vez más fuerte, como si ordenara al cielo que hiciera justicia, y el cielo estaba escuchando. Era media mañana cuando el sol ya caía a plomo sobre el patio polvoriento de la vieja casa Robles, en el pueblo de San Jacinto del Valle. Los pájaros apenas cantaban, ahogados por el calor seco que pegaba en la piel como si fuera castigo. El canto de un gallo se escuchaba a lo lejos, pero ni eso rompía el ambiente denso que se sentía entre esas paredes de adobe. Mariana Cordero, con su trenza mojada pegada al cuello, fregaba con fuerza una vieja cazuela de barro que parecía resistirse a quedar limpia. Llevaba el rostro enrojecido, no solo por el sol, sino por la vergüenza acumulada. A sus 26 años ya había olvidado lo que era reír sin miedo. Sus manos delgadas, agrietadas por el jabón y el trabajo, temblaban ligeramente cada vez que escuchaba el arrastre de las sandalias de su suegra por la cocina. «¡Apúrate, muchacha! ¿Crees que tengo todo el día para estarte esperando?», gritó doña Eulalia Robles desde el umbral de la puerta con ese tono que ya era más filo que palabra. La anciana se cruzó de brazos. Estaba de pie con la espalda recta, como si aún fuera la dueña del mundo,
vestida con un vestido oscuro que ya había vivido muchas décadas, al igual que ella. Sus ojos grises eran duros, pero hoy traían un brillo distinto, algo más turbio. Su rostro anguloso, marcado por arrugas profundas, parecía una máscara tallada por los años, por el resentimiento y por una historia que aún nadie sabía del todo. Mariana no respondió. Se limitó a asentir con la cabeza, bajando la mirada, como siempre. Cualquier palabra suya era motivo para más gritos. Ya lo había aprendido. Y no quiero ver ni un solo grumo en el arroz. ¿Me escuchaste? A ti todo te sale insípido, como si lo cocinaras con tristeza, bufó Eulalia mientras se volvía a meter a la cocina, refunfuñando. El corazón de Mariana latía fuerte, no por el arroz, no por el sartén hirviendo sobre el fogón, sino por ese sentimiento que llevaba días creciendo dentro de su pecho. Esa sensación de que algo malo se acercaba, como cuando las gallinas se inquietan antes de la tormenta. Se limpió el sudor de la frente con la parte interna del brazo y se dirigió a la pila a llenar una olla con agua. Al pasar frente a la ventana que daba al corral, su mirada se cruzó por un instante con la de Fulgor, el caballo marrón que ya se había convertido en su único confidente. Él la miraba en silencio, con sus ojos oscuros y profundos, parpadeando lento, como si supiera todo lo que pasaba, como si pudiera leerle el alma. Ella le sonrió apenas, una sonrisa rota, pero sincera. «Solo tú me ves como persona», susurró. Dentro de la casa, doña Eulalia seguía con sus murmullos. Caminaba de un lado a otro, acomodando cosas que ya estaban en su lugar, solo para tener una excusa más para gruñir. Cada vez que pasaba junto al fogón, el aceite en la sartén chispeaba más fuerte, como si respondiera a su mal humor. El ambiente se volvía más pesado. El calor ya no venía solo del sol, era algo más. Eulalia se detuvo frente a una vieja foto enmarcada que colgaba sobre la pared. En ella aparecía su hijo Leonel, de niño, abrazándola con una ternura que ya no existía. Ella tocó el vidrio con los dedos, pero no lo hizo con cariño. Su expresión era amarga. «Te lo quitó», murmuró entre dientes. «Esa muchacha te lo quitó». Desde que Mariana llegó a sus vidas, Eulalia sintió que perdía algo. No era solo celos, era un vacío que crecía cada vez que veía a su hijo pendiente de la joven, aunque ahora ese cariño ya se había convertido en indiferencia. Leonel ya no se preocupaba por ninguna de las dos. Solo trabajaba y bebía, pero Eulalia no podía aceptar que el mundo cambiara sin su permiso. Y para ella, Mariana era el símbolo de todo lo que se le había ido de las manos. La tensión se cocinaba junto con el aceite. En cada burbuja de grasa hirviendo parecía cocerse también el desprecio, la frustración y la amargura de una vida que no terminó como Eulalia quiso. Afuera, Mariana colocaba los cubiertos sobre la vieja mesa del patio, ya con la mirada ida. El aire olía a maíz tostado, a tierra caliente y a peligro. De pronto, Eulalia salió de la cocina y se plantó frente a ella. «¿Y ese vaso? ¿Lo piensas servir sucio? ¿No sabes ni limpiar un vidrio?» Mariana miró el vaso. Estaba limpio, brillaba, pero no dijo nada. Solo lo tomó y lo talló de nuevo con el mandil. «¿Qué te enseñaron en tu casa? Seguro nada. Tu madre ha de haber sido igual de inútil», soltó Eulalia con veneno. Mariana parpadeó lento. Algo dentro de ella se quebró, no por ella, sino por su madre, esa mujer que ya no estaba, pero que había sido todo lo contrario, fuerte, digna, llena de fe. Cerró los ojos con fuerza como para contener un grito que no podía salir. Fulgor, en el corral, se movió inquieto. Dio un par de vueltas y relinchó bajo, como si sintiera el temblor en el alma de Mariana. Y entonces, sin poder evitarlo, Mariana habló, con voz baja pero firme. «Mi madre era mejor mujer que usted». El silencio fue brutal. Eulalia se quedó estática. Un mosquito zumbó entre ellas. El calor parecía evaporarse por un instante. «¿Qué dijiste?»,
dijo Eulalia, acercándose con pasos lentos pero firmes, como una serpiente lista para atacar. Que mi madre no le gritaba a nadie, no maltrataba, no humillaba. Y usted no es mejor que ella solo porque grita más fuerte, dijo Mariana, esta vez mirándola directo a los ojos. Eulalia palideció, luego se puso roja, luego pareció enloquecer. «Malagradecida, vas a aprender a respetarme a la fuerza». Y sin más, dio media vuelta, regresó a la cocina y tomó el sartén con el aceite hirviendo. Mariana sintió un nudo en la garganta. No podía moverse, estaba atrapada entre el miedo, el orgullo recién despertado y esa sensación de que algo terrible estaba por pasar. Los segundos se estiraban, el mundo pareció detenerse. Fulgor, al otro lado del corral, relinchó de nuevo. Esta vez, fuerte. Su cuerpo se tensó. Sus músculos se movieron como si supiera que tenía que hacer algo, como si el cielo le hablara. En la cocina, el sartén ya estaba en las manos de Eulalia, y en el patio, Mariana esperó, no por resignación, sino por fe, una fe que, sin saberlo, estaba a punto de manifestarse con un galope. Era temprano, antes del canto del gallo, cuando el mundo aún estaba cubierto por ese silencio sagrado que solo existe antes del amanecer. El cielo tenía un tono violeta profundo, como si aún no quisiera despertar, y el rocío caía sobre la tierra agrietada del patio de los robles, como si llorara por lo que estaba por venir. En ese momento de calma absoluta, cuando todo parece dormir, Mariana Cordero salió descalza, con los hombros cubiertos por un rebozo viejo y la trenza medio suelta, hacia el corral del fondo. Caminaba despacio, casi sin hacer ruido, como si no quisiera que nadie la viera. En sus manos llevaba una pequeña flor blanca, una margarita recién nacida entre las hierbas del camino. No era un adorno, no era un regalo, era un acto de fe. El corral olía a heno húmedo y a esperanza. Fulgor, el caballo marrón que se había vuelto su refugio, ya estaba despierto. Sus ojos oscuros y brillantes la miraban con una dulzura que no se podía explicar con palabras, como si cada vez que la veía, algo en él reconociera su dolor y lo sintiera. Mariana se acercó despacio. Sus pies se hundían en la tierra mojada. Cuando estuvo frente al caballo, colocó la margarita junto al comedero de madera vieja y apoyó su frente sobre el cuello cálido del animal. «Tú eres el único que me escucha», susurró. «Pero yo necesito que me escuche alguien más, Fulgor, alguien allá arriba». El caballo parpadeó lento, bajó ligeramente la cabeza y soltó un suave resoplido por la nariz, como si le respondiera que sí, que la escuchaba. Entonces Mariana cerró los ojos y oró. No era una oración aprendida, no era de iglesia ni de misa, era una oración desde el alma, cruda, rota, sin palabras bonitas, una súplica que le nació del centro del pecho y se escapó entre sus labios como una semilla lanzada al viento, esperando que germinara en algún lugar del cielo. «Dios mío, no te pido mucho, no quiero riquezas, no quiero una casa bonita, no quiero una vida fácil, solo quiero paz, solo quiero sentir que mi vida vale. Que no estoy aquí solo para sufrir», dijo con voz temblorosa. El viento movió ligeramente su rebozo. Fulgor levantó las orejas y se acercó un poco más. Mariana, sin levantar la cara, continuó. «Si de verdad estás ahí, si tú puedes mover montañas, muéveme a mí, muéveme lejos de este dolor. Mándame una señal, lo que sea, un cambio, una puerta, una luz, o aunque sea un relincho», susurró, con lágrimas escurriendo por sus mejillas. Y entonces pasó. No fueron trompetas del cielo, no fue un rayo de luz, no fue una aparición celestial, fue un relincho. Fulgor, como si algo lo empujara desde dentro, lanzó un relincho profundo, fuerte, que cortó el aire de la mañana como cuchillo. Fue tan fuerte que los perros del rancho vecino comenzaron a ladrar. Las gallinas se alborotaron, unos pájaros volaron del árbol de guamúchil como si hubieran despertado de golpe. Mariana abrió los ojos. Su corazón latía como tambor.
Miró al caballo, que ahora se movía inquieto dentro del corral. Algo en su mirada había cambiado. Ya no era solo ternura, era alerta, era protección. Tú también lo sentiste, ¿verdad?, murmuró, acariciándole la frente. Yo no sé qué fue eso, pero gracias. Ese momento quedó grabado en su pecho como una promesa muda. Regresó a la casa con la cara mojada, no solo por el rocío, sino por las lágrimas, pero algo dentro de ella se había acomodado diferente, como si Dios, al fin, hubiera volteado a verla. Sin embargo, al cruzar la cocina, la voz de doña Eulalia la trajo de nuevo a la tierra. Estaba de pie junto al fogón, removiendo algo en una cacerola. El calor del fuego iluminaba su rostro de perfil, endureciendo aún más sus arrugas. Mariana apenas alcanzó a dar un paso cuando escuchó: «¿Desde cuándo te levantas tan temprano? ¿Qué andabas haciendo allá afuera? ¿Buscando excusas para no trabajar?» Mariana guardó silencio. «¿O será que ya se te subió? ¿Crees que porque mi hijo te llevó al altar ya tienes derecho a andar como si la casa fuera tuya?» No era solo el tono, era la intención. Esa forma de hablar que no deja espacio para defenderse, que no da margen para respirar. Mariana bajó la mirada, pero esta vez no se quebró. Algo en ella ya no era lo mismo. El eco del relincho seguía vibrando dentro de su pecho, como un recordatorio de que no estaba sola. «Solo fui a ver al caballo. Me gusta hablar con él antes de empezar el día», dijo con voz tranquila. Eulalia frunció el ceño, sorprendida de que le respondiera. Soltó una risa seca. «¿Hablar con un animal? Vaya ridiculez. Igualita a tu madre. Por eso estás como estás, porque nadie te enseñó a obedecer». El cuchillo invisible se clavó otra vez. Mariana tragó saliva, respiró hondo y siguió preparando el desayuno sin contestar. No quería discutir, no quería darle gusto, quería paz, pero doña Eulalia no quería paz, quería guerra. Y ese día, la guerra se cocinaría en aceite hirviendo. Mientras Mariana lavaba unos frijoles, Eulalia preparaba el sartén con una cantidad de aceite que no era normal. Sus manos temblaban un poco, sus ojos brillaban de una forma que asustaba. El coraje no venía solo de ese momento, venía de años, de pérdidas, de dolor, de cosas que nunca dijo, pero en lugar de sanarlas, las convirtió en rabia. Y esa rabia buscaba a quien culpar. «¿Sabes qué me da más coraje de ti?», dijo con la voz grave. «Que te haces la víctima, que andas con esa cara de tristeza, como si tú fueras la mártir de esta casa». Mariana se giró. Tenía los ojos húmedos, pero firmes. «No me hago la víctima. Solo estoy sobreviviendo, señora, como puedo». Fulgor, allá en el corral, volvió a relinchar, esta vez más fuerte. Eulalia alzó el sartén, como si fuera un arma sagrada. Sus ojos estaban llenos de algo que no era humano. Era como si el odio la hubiera poseído, como si esa mañana no tuviera vuelta atrás. Y entonces el cielo empezó a mover sus piezas, porque Dios sí escucha, y a veces responde con fuego, y otras con un caballo. Era poco antes del mediodía, y el calor había empezado a pintar de oro las tejas rotas de la casa de los Robles. El viento apenas, y se asomaba, pero no refrescaba. Solo movía el polvo que subía desde el patio, como si buscara esconder algo que estaba por estallar. Todo el pueblo de San Jacinto del Valle estaba tranquilo, excepto una casa, un patio y un alma. Mariana Cordero lavaba unas verduras junto a la pila de cemento viejo. Sus manos se movían de forma automática, como si supieran qué hacer aunque su mente estuviera lejos. A cada momento levantaba la vista hacia el corral del fondo, donde Fulgor, el caballo marrón que le devolvía el sentido a sus días, se movía de un lado a otro, inquieto, con las orejas rectas y los ojos brillando de alerta. Había algo raro. Mariana lo sentía, no en el ambiente, sino dentro, una presión en el pecho, como si el corazón supiera antes que la mente que algo terrible estaba por suceder. Dentro de la cocina, doña Eulalia Robles se secaba el sudor con un trapo.
Su vestido azul oscuro, manchado de grasa y años, parecía más pesado de lo normal. Tenía el rostro rojo, no solo por el calor del fogón, sino por el fuego que le quemaba por dentro. Caminaba de un lado a otro, murmurando cosas que solo ella entendía. «Maldita sea, viene a mi casa, se hace la santa y encima me contesta», decía mientras removía con fuerza el aceite que hervía en el sartén. El olor quemado se mezclaba con el de su furia. «Se cree mártir, como si yo fuera la villana, yo que abrí las puertas de esta casa», gritó y apretó el mango del sartén con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las paredes de adobe parecían absorber sus palabras como si ya hubieran escuchado demasiado. Eulalia levantó la vista y miró por la ventana. Allí estaba Mariana, inclinada sobre la pila, con el rostro cubierto de tristeza, como todos los días. Pero hoy, algo en esa imagen la hizo estallar. No podía soportar verla resistiendo, verla callada, verla fuerte sin pelear. Porque en el fondo, muy en el fondo, eso le recordaba a ella misma, a la mujer que fue alguna vez, cuando también se tragaba las lágrimas para no romperse frente al mundo. Pero Eulalia no lo reconocía. Solo lo rechazaba. Solo sabía que esa muchacha despertaba en ella todo lo que nunca sanó. «¡Te lo estás buscando!», gritó desde la cocina. «Hoy vas a aprender a no desafiarme». Y sin más, tomó el sartén repleto de aceite hirviendo y se dirigió hacia la puerta que daba al patio. El sonido del sartén vibrando en su mano era el preludio del desastre. Mariana la escuchó. Sintió el piso temblar bajo sus pies descalzos. Se giró lentamente, sabiendo que lo que venía no era un regaño más, no era una humillación como tantas otras. Esta vez era violencia pura, disfrazada de autoridad, justificada con años de rencor. Sus ojos se agrandaron, la garganta se le cerró. El tiempo pareció detenerse. La figura de Eulalia apareció bajo el marco de la puerta como una sombra oscura envuelta en fuego. El sartén humeaba. El aceite chispeaba como si también estuviera vivo, como si supiera que iba a hacer daño. «¡Eso te pasa por insolente!», gritó la anciana con una voz que ya no parecía suya. «¡Por meterte en mi vida! ¡Por venir a robarme a mi hijo!». Mariana no podía moverse. Sus pies estaban clavados al suelo. El cuerpo le temblaba. El corazón le daba golpes al pecho como queriendo salir. Todo a su alrededor se desdibujaba, menos el rostro de Eulalia y el brillo del sartén. Fue entonces que, desde lo profundo del corral, se escuchó un relincho poderoso. Fulgor. El caballo lanzó un relincho que partió el aire como un trueno. Uno de esos que hacen que hasta los árboles se callen. Uno de esos que no vienen del estómago sino del alma. Y luego rompió la cerca. De un empujón, el caballo se liberó. Saltó los palos viejos como si no existieran. Sus cascos golpearon la tierra con fuerza, levantando una nube de polvo que se esparció por todo el patio. Venía directo hacia ellas, hacia Mariana, a salvarla. Eulalia, al oírlo, se giró por un instante. Solo un segundo, pero fue suficiente. El caballo llegó como un rayo de justicia, imponente, hermoso, enviado. En un acto que nadie habría podido imaginar, se interpuso entre las dos mujeres. Su cuerpo se alzó como una muralla viva. Su crin voló con el viento. Sus ojos brillaban de furia, pero también de amor. Mariana, al ver a Fulgor frente a ella, no entendía si estaba soñando o si Dios realmente había escuchado su oración de esa mañana. Eulalia, sorprendida por la aparición repentina, tropezó hacia atrás. El sartén se le resbaló de las manos y el aceite ardiente cayó sobre la tierra seca, levantando un silbido agudo. Una parte salpicó sobre su propio vestido y soltó un grito ahogado de dolor. Pero lo peor no fue el aceite. Fue el darse cuenta que había sido testigo de un milagro. El caballo no se movió. Se mantuvo firme entre Mariana y su atacante, su respiración agitada, su pecho inflado, su mirada firme. No había duda.
estaba protegiendo, estaba defendiendo, estaba cumpliendo una misión. Mariana cayó de rodillas, con las manos cubriendo el rostro, llorando como si se desbordara todo lo que había guardado durante años. Lágrimas calientes como lava le corrían por las mejillas. No podía creerlo. No podía entender cómo, justo en el momento más oscuro, el cielo había respondido con un relincho. Eulalia, desde el suelo, la observaba, pero ya no con odio, con miedo, porque por primera vez entendía que había algo más grande, algo que no podía controlar, algo que no se podía explicar con gritos ni con castigos. La tierra seguía temblando bajo los cascos de Fulgor, que resoplaba con fuerza, sin quitarle la vista de encima a la mujer que había querido lastimar a su dueña. En ese instante el mundo cambió para siempre, y aunque nadie más lo supiera aún, ahí, en ese patio calcinado por el sol, acababa de empezar un milagro. El silencio que quedó después del grito fue tan espeso que se podía sentir en la piel. Ni los gallos, ni los perros, ni el viento se atrevieron a romperlo. Solo el humo que salía del aceite quemado se elevaba hacia el cielo como una señal, una súplica, o tal vez una advertencia. Fulgor, el caballo marrón de pelaje brillante y ojos profundos, se mantuvo firme entre Mariana y doña Eulalia. Sus patas delanteras pisaban con fuerza la tierra seca, levantando pequeñas nubes de polvo a cada movimiento. Respiraba agitado, con los orificios de la nariz dilatados y las orejas en alto, atento, desafiante. Sus ojos, negros como la noche, brillaban con algo que muchos jurarían que era furia, pero los que conocen de almas sabrían que no era eso. Era protección sagrada. Mariana Cordero seguía en el suelo, de rodillas, con las manos cubriéndole el rostro. Sus hombros temblaban. El llanto no era de miedo, era de impacto, de alivio, de asombro. Aún no lograba entender cómo, en el segundo más oscuro de su vida, el caballo que ella cuidaba como a un hijo, había irrumpido como una tormenta para salvarla. Y no era solo que la había protegido, era cómo lo había hecho. Fulgor no rompió la cerca por impulso, no corrió hacia ella como un animal asustado. Lo hizo como si supiera exactamente lo que hacía, como si alguien lo hubiese guiado, como si hubiese sido enviado. Doña Eulalia, sentada en el suelo con una mano sobre la pierna donde el aceite hirviendo la había alcanzado, jadeaba. Su rostro estaba pálido. Sus ojos, por primera vez en muchos años, mostraban algo más que rabia. Tenían miedo, no de Mariana, no del pueblo, de lo que acababa de presenciar. ¿Qué demonios es esto?, susurró intentando levantarse mientras su voz temblaba como una hoja seca. Fulgor avanzó un paso, solo uno, pero bastó para que Eulalia retrocediera de rodillas, como si su cuerpo entendiera algo que su mente aún se negaba a aceptar. «¡Es un animal! ¡Un caballo loco!», gritó, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz ya no tenía autoridad. Mariana levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su mirada era otra. No había odio, no había rencor, solo había algo parecido a la fe o a la certeza de que algo divino acababa de manifestarse ante sus ojos. «No está loco», dijo en voz baja, pero con una claridad que hizo eco en el patio. «Fulgor solo hizo lo que tú no hiciste, me cuidó». Doña Eulalia no respondió. La frase la golpeó más fuerte que cualquier grito. Fulgor se acercó a Mariana y bajó la cabeza hasta rozarle el hombro. Ella le acarició el hocico con manos aún temblorosas. El contacto era tibio, reconfortante, como si el animal le estuviera diciendo: «Ya pasó, estás a salvo». La puerta de entrada al patio se abrió de golpe. El escándalo había llegado hasta la calle principal. Algunos vecinos, alertados por el relincho y los gritos, se acercaron con curiosidad. Entre ellos venía don Felipe, un hombre mayor, de sombrero grande y voz pausada, respetado en todo San Jacinto del Valle por ser justo y sabio. También venía Lupita, la comadre de la esquina, y Tiburcio, el carnicero del pueblo,
con su delantal todavía manchado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó don Felipe al ver la escena. Mariana de rodillas, el sartén tirado, el aceite derramado, Fulgor firme, y Eulalia en el suelo con el vestido manchado y la mirada descompuesta. Nadie respondió al principio. Era como si las palabras no fueran suficientes para explicar lo que habían visto. «¿Fue el caballo?», susurró Tiburcio boquiabierto. «Lo vi saltar la cerca como si supiera que tenía que venir». Lupita se persignó. «Jesús bendito, eso es normal, un caballo que salva a su dueña de un ataque». «No», dijo don Felipe con el ceño fruncido. «No es normal, pero tampoco es de este mundo lo que presenciamos aquí». Eulalia intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Sentía que por más que lo intentara, nadie le creería, y por primera vez en su vida, eso le dolía más que cualquier castigo. «Fue un accidente», alcanzó a decir. «Solo quería asustarla, nada más». Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes, ya no era la matriarca intocable, ya no era la voz que imponía respeto. Ahora era solo una mujer vencida, atrapada en el reflejo de sus propios errores. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos se acercaban a Mariana para ayudarla a ponerse de pie. Otros miraban a Eulalia con desaprobación, sin decir nada. Fulgor seguía ahí, inmóvil, como si esperara la señal de que ya podía regresar al corral. Pero nadie se atrevía a moverlo. Don Felipe se quitó el sombrero y miró al caballo como quien saluda a una figura sagrada. «Este animal no es común, tiene algo que no se ve con los ojos. Y hoy fue testigo, y más que eso, fue instrumento». «¿Instrumento?», preguntó Lupita. «De Dios», respondió él sin dudar. Mariana apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero no de tristeza. Esta vez eran lágrimas de reconocimiento, de revelación, porque lo que había vivido no podía explicarse con lógica ni ciencia. Un caballo que se libera por su cuenta, que corre directo hacia el peligro, que se interpone con precisión exacta, que mira con compasión, que no huye, que permanece. Eso no era solo instinto, eso era propósito, eso era llamado. «Él me escuchó», murmuró Mariana acariciando de nuevo a Fulgor. «Yo le pedí a Dios una señal, y me la dio con un relincho. Nadie se rió, nadie dudó, nadie la miró con burla, porque en lo más profundo de cada uno de ellos algo también se había movido, y ahí, bajo el sol del mediodía, con el aceite quemado impregnando el aire, con la tierra aún caliente y los ojos de todos puestos en el caballo, se selló un momento eterno, uno que, años después, seguiría contándose como el día en que un relincho rompió el cielo. Y Dios habló a través de un caballo. El polvo todavía flotaba en el aire como si no supiera dónde caer. Las voces murmuraban en el fondo, algunas bajitas, otras apenas audibles, pero en medio del patio de tierra agrietada, con un sartén humeante tirado y un caballo en guardia absoluta, el tiempo se había detenido. Doña Eulalia Robles yacía en el suelo, no por el aceite, que apenas la había alcanzado en el borde del vestido, sino por el peso invisible que por fin la había hecho caer. El peso de su propio orgullo. Por primera vez, esa mujer que por años se mantuvo erguida con la cabeza en alto y el corazón cerrado, parecía pequeña, frágil y vencida. Intentaba incorporarse, pero no por dignidad, sino por miedo. Sus ojos grises buscaban el rostro de alguien que la defendiera, pero nadie decía nada. Ni una sola mano se estiró hacia ella, ni su hijo, ni los vecinos, ni el cielo. Y entonces los ojos de todos se dirigieron al mismo lugar, al caballo. Fulgor, inmenso, inmóvil, parecía tallado por la justicia misma. Con su pelaje marrón oscuro brillando bajo el sol y su postura firme, no necesitaba relinchar otra vez. Su presencia bastaba para imponer respeto. Había algo sagrado en su quietud, como si lo supiera, como si entendiera que su misión no había terminado. Mariana Cordero, aún de pie junto al caballo, se mantuvo en silencio. No había en ella ni una pizca de rencor,
ni sed de venganza, solo una mezcla de incredulidad y gratitud que le temblaba en los dedos. Sus ojos miel seguían húmedos, pero ahora reflejaban algo distinto. Ya no miedo, era claridad, era despertar, era libertad. ¿Estás bien, hija?, preguntó finalmente don Felipe, rompiendo el silencio con una voz grave y serena. Mariana asintió sin hablar. Fulgor volvió la cabeza y resopló suavemente. Un soplo tibio que acarició el rostro de la joven como un recordatorio. Estás viva, estás aquí, ya pasó. Doña Eulalia por fin logró levantarse, ayudada por su propio orgullo que, aunque golpeado, no se rendía del todo. Se sacudió el vestido, aunque seguía temblando. Intentó volver a mirar a los vecinos con autoridad, pero sus ojos no sostenían a nadie. Fue un accidente, dijo. Yo no quise, pero nadie la creía, porque nadie es testigo de un milagro y vuelve a ver igual a quien lo provocó. No mienta, señora, respondió Lupita, cruzando los brazos con firmeza. La vimos, todos la vimos. Lo que usted quiso hacer no se perdona fácil, dijo Tiburcio desde la sombra del mezquite. Doña Eulalia bajó la mirada. Era la primera vez en muchos años que lo hacía, y en ese gesto, sin saberlo, empezó a derrumbarse la muralla que había construido a su alrededor. Una muralla hecha de gritos, de órdenes, de desprecios, de culpas que nunca quiso nombrar. Don Felipe se acercó al caballo. No lo tocó, solo lo observó como si estuviera frente a un santo de carne y hueso. Este animal es distinto, tiene luz, tiene propósito, no lo ignoren, ni lo encierren, porque Dios también habla con 4 patas, cuando los humanos ya no escuchan con el corazón. Mariana cerró los ojos al escuchar eso. Sentía que alguien por fin ponía en palabras lo que ella llevaba sintiendo desde aquel amanecer, que su oración sí fue oída y que la respuesta venía con relincho. El calor seguía fuerte, pero ya no pesaba. El sol caía igual que siempre, pero algo en el ambiente se había roto y vuelto a nacer al mismo tiempo. Y entonces pasó algo inesperado. Fulgor bajó la cabeza hasta la altura del rostro de doña Eulalia. La mujer, aún de pie, retrocedió un paso. El caballo no hizo ningún gesto agresivo, solo la miró profundamente, como si viera a través de su piel, de su coraje, de su edad, y tocara esa parte que ella misma había olvidado, la parte buena que aún quedaba. Eulalia se cubrió la boca con la mano. Sus ojos se humedecieron, sus labios temblaron, y aunque no dijo nada, todos lo vieron. Doña Eulalia estaba llorando. Mariana la miró, no como enemiga, no como víctima, sino como alguien que por fin entendía el peso de la historia que ambas habían compartido, aún en dolor. Y sin pensarlo, sin que nadie se lo pidiera, dio un paso hacia ella, no para gritarle, no para acusarla, sino para estar ahí, presente, humana. Eulalia la miró como quien no reconoce a quien tiene enfrente, no porque haya cambiado físicamente, sino porque ahora la veía de verdad. Por primera vez, no veía a la mujer que entró a su casa como esposa de su hijo. Veía a la mujer que había soportado en silencio, que había perdonado sin aplausos, que había resistido sin vengarse, que había sido rescatada por un caballo y sostenida por la fe. Entonces Mariana extendió la mano, no con autoridad, no con poder, solo con amor. Y en ese gesto sencillo, el orgullo cayó al suelo. Doña Eulalia la miró, dudó, respiró hondo y tomó esa mano. Nadie aplaudió, nadie gritó, pero el silencio se volvió suave, como una brisa, como un susurro de Dios diciendo, así empieza el milagro verdadero. Fulgor, con la misión cumplida por ahora, giró lentamente hacia el corral. Caminó tranquilo, sin prisas, sin miedo, como quien regresa a su lugar sabiendo que el cielo lo había usado y que había cumplido su papel con dignidad. Esa tarde, el patio de los Robles no fue el mismo, y ni Mariana, ni Eulalia, ni el pueblo entero
porque cuando cae el orgullo, empieza la verdadera sanación. El sol comenzaba a inclinarse hacia el poniente, cuando el patio de los robles, aquel que por años fue terreno de humillaciones, se volvió un lugar sagrado. No por un altar, ni por una cruz clavada en la tierra, sino porque ahí había ocurrido algo que ni el tiempo ni el pueblo de San Jacinto del Valle serían capaces de olvidar. Un milagro, un acto de amor tan puro que había desarmado el odio más viejo y endurecido. Fulgor, el caballo de mirada noble y cuerpo imponente, se encontraba ya dentro del corral. Alguien había reparado la tranca con unos mecates, pero ni siquiera hacía falta encerrarlo. El animal no tenía intención de huir. Permanecía tranquilo, sereno, masticando un poco de alfalfa seca mientras su respiración se mezclaba con la brisa de la tarde, como si ya supiera que lo que había venido a hacer estaba hecho. En la casa, el ambiente era otro. La cocina, antes caldera de furia, ahora estaba en silencio. Las cacerolas seguían colgadas, los platos sucios apilados, y el sartén del aceite seguía tirado en el suelo, pero nadie tenía prisa por recogerlo. Era como si nadie quisiera mover una sola cosa, para no romper el momento. Doña Eulalia Robles, sentada en una silla de madera frente a la mesa, mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo. No hablaba, no miraba a nadie. Su rostro, siempre firme, hoy estaba caído, y sus ojos grises, que solían cortar como cuchillos, ahora se perdían en un rincón de la pared. Por primera vez, no mandaba, no regañaba, no opinaba. Estaba callada, culpable, derrotada por la única fuerza capaz de derribar a quien se niega a cambiar: la verdad. Mariana Cordero, de pie junto a la estufa, había rehecho el peinado que se había deshecho con el caos. Su trenza volvía a recorrerle la espalda, pero esta vez no parecía símbolo de sumisión, sino de fuerza. Tenía el rostro cansado, sí, pero sus ojos reflejaban paz, paz real, esa que solo se alcanza cuando, después de tanto esperar, el alma respira por primera vez sin miedo. Se escuchó el rechinar del portón principal. Leonel, el hijo de Eulalia y esposo de Mariana, entró a la casa sin imaginar lo que había pasado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay gente afuera hablando de Fulgor como si fuera un santo?, dijo mientras dejaba su mochila de lona en el suelo. Mariana y Eulalia se miraron brevemente. Fue una de esas miradas que contienen toda una conversación, un acuerdo silencioso, una decisión. Fue Mariana quien se adelantó. Caminó hacia él con pasos firmes, sin temblores, sin la carga de quien ruega amor. «Tu mamá quiso quemarme con aceite», dijo sin rodeos. Pero Fulgor se interpuso. «Me salvó, y todos lo vieron». Leonel la miró como si no entendiera. Luego giró la vista hacia su madre. Ella no dijo nada, solo asintió levemente, tragándose su orgullo por segunda vez en el mismo día. «¿Eso es verdad, mamá?», preguntó Leonel, incrédulo. Eulalia no respondió con palabras, pero sus ojos, rojos de tanto contener, se llenaron de lágrimas. «No tengo excusas», dijo con la voz rota. «Me cegó la rabia, el miedo, el no saber cómo soltar lo que llevo dentro desde hace años». Leonel bajó la cabeza, apretó los labios. No sabía qué decir. En su interior, una mezcla de vergüenza y culpa comenzaba a florecer. Él también había sido parte de ese silencio que aplasta, de esa costumbre que ignora, de esa cobardía que permite. Mariana no buscaba venganza, no le interesaban los reproches. Había entendido que su valor no se medía en el castigo de los otros, sino en la forma en que había resistido sin dejar de ser quien era. Don Felipe volvió al patio acompañado de otros vecinos. Esta vez venía con el padre Ramiro, un sacerdote anciano de cabello blanco como la cal, con pasos lentos pero mirada encendida. Venía vestido de sencillo, con su Biblia gastada bajo el brazo y una medalla de San Francisco de Asís colgando sobre su pecho. «Quiero ver al caballo», dijo el padre sin titubeos. «El pueblo dice que es instrumento de Dios, y a veces el pueblo sabe más que uno». Lo llevaron hasta el corral. Al verlo, Fulgor alzó la cabeza, como si lo estuviera esperando.
El sacerdote extendió la mano y el caballo se acercó manso, noble, sin mostrar ni una chispa de temor. «Tú no eres solo un animal», susurró el padre, acariciándole la frente. «Eres una de esas almas que el cielo manda cuando ya no escuchamos. Has hecho lo que muchos hombres no se atreven, intervenir por amor, sin esperar nada». El padre sacó un frasquito de agua bendita, lo levantó y bendijo al animal en voz alta. Todos los vecinos juntaron las manos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una sonrisa que les nacía desde el pecho. «Y tú, Mariana», dijo el padre girando hacia ella, «tú fuiste la que oró, la que creyó, la que confió en que Dios oye, incluso en medio del dolor». Ella bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por reverencia. «Yo ya no sabía cómo pedir ayuda», dijo. «Solo me quedaba orar». Y Fulgor vino. «No fue Fulgor», corrigió el sacerdote con una sonrisa serena. «Fue Dios». A través de Fulgor, el pueblo entero, que se había reunido en el patio y la calle, rompió el silencio con un aplauso espontáneo. No era por Mariana, ni por Eulalia, ni siquiera por el sacerdote. Era por el milagro, por la esperanza, por esa fe que renacía en un animal que no hablaba, pero lo decía todo. Esa tarde, San Jacinto del Valle fue más que un pueblo, fue un testigo. Y Fulgor, el caballo que alguna vez fue uno más, se volvió la voz de los que callan, el escudo de los que sufren, y el recordatorio vivo de que la inocencia siempre habla más fuerte que la maldad. El amanecer del día siguiente no fue igual a ningún otro en San Jacinto del Valle. Los gallos cantaron como siempre, las hojas del guamúchil bailaron con el mismo viento y los perros ladraban al paso de las bicicletas, pero en el aire se sentía algo distinto. Un murmullo nuevo recorría las calles polvorientas, una mezcla de incredulidad y esperanza. Una historia que ya se contaba en las panaderías, en la iglesia, en la fila del molino y hasta en la radio local, donde el locutor con voz pausada soltó una frase que dejó a todos con la boca abierta. «Dicen que un caballo salvó a una mujer del odio de su suegra, milagro, justicia divina o señal del cielo». Porque en un pueblo donde todos se conocen y todo se sabe, los secretos no duran mucho, y mucho menos cuando están manchados de aceite hirviendo y tienen testigos con nombre y apellido. Esa mañana, doña Eulalia Robles no salió a barrer la banqueta como cada día. Tampoco puso a secar su ropa en el lazo del patio, ni gritó por la ventana para apurar a Mariana. Permaneció dentro, sentada en su vieja mecedora de mimbre, con los ojos clavados en el suelo y el corazón más agitado que nunca. Había perdido el control, pero más que eso, había perdido la autoridad silenciosa que se gana con los años y que se puede romper en un solo acto injusto. La noche anterior, luego de que el padre Ramiro bendijera a Fulgor y el pueblo aplaudiera el milagro, Eulalia se encerró sin decir palabra. No cenó, no discutió, no respiró más fuerte de lo necesario. Su mente repetía una y otra vez el momento en que Mariana le extendió la mano. Esa imagen la perseguía más que cualquier reproche. Y mientras tanto, allá en el otro extremo del rancho, Fulgor, el caballo que ya no era el de Mariana, sino el mensajero del cielo, amaneció rodeado de flores. Los niños del pueblo habían ido con sus padres a dejarles ramos de bugambilias, margaritas silvestres y hasta un girasol que uno de ellos había encontrado detrás de la escuela. Fulgor los recibió con calma, no relinchó, no se alborotó, solo movió la cola y bajó la cabeza, como si entendiera cada palabra, cada lágrima, cada mano pequeña que se alzaba para tocarle el cuello. Mientras todo eso pasaba, Mariana permanecía dentro de su cuarto. Había dormido poco, pero profundo. Por primera vez en años, sin pesadillas, sin sobresaltos, sin temor de que al despertar alguien la estuviera esperando con gritos o desprecios. Se levantó, se lavó el rostro con agua fría del cántaro y se miró al espejo rajado del tocador. Sus ojos miel ya no estaban apagados, tenían luz.
no por lo que había pasado, sino por lo que había sobrevivido. Salió al patio con paso firme. Sabía que no podía quedarse ahí como si nada. Había cosas que decir, verdades que nombrar, decisiones que tomar. Al poco rato llegaron 2 oficiales del municipio. No iban armados, ni de forma agresiva. Venían por protocolo, porque la noticia había llegado al alcalde a través del chisme y de la indignación del pueblo. «Venimos a tomar una declaración, doña Mariana», dijo uno de ellos, un joven de sombrero grande y rostro honesto. «No podemos hacer como si no pasó nada». Eulalia, que los escuchó desde adentro, salió a enfrentarlos, pero esta vez no lo hizo con gritos ni con el cuello estirado. Lo hizo con el cuerpo encorvado y la mirada baja. «No le hagan más daño», dijo suavemente. «Lo que hice no tiene perdón, pero tampoco busquen castigo. Yo me castigo cada mañana que me veo al espejo». El oficial dudó y Mariana intervino. «Ellos no vienen a castigar, señora, vienen a escuchar, algo que nadie había hecho hasta ahora». Y entonces, por primera vez frente a todos, Mariana habló. Contó lo que había vivido desde que llegó a esa casa, las humillaciones, los insultos, el silencio. No exageró, no inventó, solo narró, sin llorar, sin temblar, sin odio. «Yo no buscaba compasión», dijo, «solo quería paz, y cuando ya no me quedó más voz, oré. Y Dios respondió, no con un trueno ni con ángeles, sino con un caballo». El oficial, conmovido, cerró su libreta y le puso una mano en el hombro. «A veces la justicia no viene del juez, viene del cielo, y tú ya fuiste escuchada». Los vecinos que se habían reunido cerca guardaban silencio. Algunos lloraban, otros asentían, y entre ellos se encontraba la esposa del alcalde, una mujer elegante que solía mantenerse lejos de los chismes. Pero esa vez no. «Doña Mariana», dijo con voz firme, «el municipio tiene un programa para mujeres en situación vulnerable, y necesitamos a alguien que lo coordine, que enseñe, que acompañe. Nadie mejor que usted para eso, nadie con un corazón tan probado». Mariana abrió los ojos sorprendida. «¿Yo? Sí, usted, no por lo que ha sufrido, sino por lo que ha resistido». Doña Eulalia bajó la cabeza una vez más. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por fin, habló desde el alma. «Perdóname, Mariana, por todo lo que hice, por lo que no supe, por lo que permití, por el amor que nunca te di. Perdón». La joven la miró en silencio. No respondió de inmediato. Caminó hacia ella, la tomó de las manos y sin decir palabra, la abrazó. Ahí, frente a todos, el pueblo entendió que la verdad, por más que se esconda, siempre encuentra su camino. Y cuando llega, no destruye, libera. Y fue así como Mariana dejó de ser la muchacha maltratada para convertirse en la voz de las que nunca se escucharon. Y Fulgor, el caballo silencioso, siguió ahí, pastando tranquilo, sabiendo que el milagro ya estaba hecho, pero que el cambio apenas comenzaba. Era una tarde tibia, de esas que acarician la piel sin quemarla, cuando el sol comenzaba a despedirse tras los cerros que rodeaban San Jacinto del Valle, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, como si el cielo supiera que lo que estaba por suceder no podía pasar bajo cualquier luz. No, se necesitaba una luz especial, una luz suave, una luz de reconciliación. El ambiente en la casa de los Robles también había cambiado. Las paredes, antes testigos de gritos y silencios pesados, ahora respiraban un aire nuevo. No porque todo se hubiera olvidado, no porque el dolor se hubiera borrado, sino porque algo había empezado a sanar desde dentro, algo que no se puede forzar ni fingir, el perdón verdadero. Mariana Cordero caminaba descalza por el jardín trasero, con el rebozo azul claro colgando de sus hombros y los mechones sueltos de su trenza bailando con el viento. Llevaba en sus manos una cubetita de maíz y zanahorias. Fulgor la esperaba en el corral, como cada tarde, moviendo la cola con tranquilidad, con esa mirada de sabiduría que parecía más de un abuelo que de un caballo. Ella se acercó despacio,
Abrió el portón de madera y lo dejó salir. Ya no lo amarraban, no hacía falta. Fulgor era libre, pero nunca se iba. «Aquí está tu premio, Salvador mío», dijo Mariana con voz dulce, dejando caer el alimento en el bebedero viejo. Fulgor la olió, resopló suave y luego frotó su enorme cabeza contra el pecho de la joven. Ella soltó una risa leve, una de esas que no nacen en la garganta, sino en el alma, porque ese animal no solo la había protegido, le había devuelto el valor de vivir. Mariana alzó la vista hacia el fondo del patio. Sentada en una mecedora de palma estaba doña Eulalia Robles, con un chal en los hombros y los ojos perdidos en el horizonte. No decía nada. Desde hacía varios días se sentaba ahí por las tardes, como si esperara algo o a alguien. Y esa tarde, por fin, Mariana decidió acercarse. Llevó consigo una jarra con agua de Jamaica fresca y 2 vasos de vidrio. Caminó con paso seguro, aunque el corazón le latía fuerte, no por miedo, sino por la emoción de lo que estaba a punto de hacer. Al llegar a la sombra donde su suegra descansaba, se detuvo en silencio. Doña Eulalia la notó desde el rabillo del ojo, pero no habló. Solo giró ligeramente la cabeza, dándole paso con ese gesto seco que aún conservaba. «Traje agua, está fresquecita», dijo Mariana, sirviendo los vasos y extendiéndole uno. Eulalia lo tomó con ambas manos. Tenía los dedos arrugados, las venas marcadas y un pequeño temblor que la delataba. Bebió un trago, luego otro, y al terminar, suspiró. «Gracias», murmuró bajito. Mariana se sentó frente a ella, en una sillita baja de madera. Se quedaron en silencio por un rato. Solo se oía el vaivén de la mecedora, el relincho lejano de Fulgor y los pájaros acomodándose entre los árboles. «¿Sabes?», dijo Eulalia, con la voz más suave que Mariana le había escuchado jamás. «Siempre pensé que el amor era control, que si no controlabas, perdías, que si no gritabas, no te respetaban. Así me educaron, así viví». «¿Y ahora?», preguntó Mariana con dulzura. La mujer la miró por primera vez de frente. Sus ojos grises ya no eran duros. Ahora estaban cansados, rotos, humanos. «Ahora sé que el amor que aprieta también asfixia. Y yo te asfixié, Mariana. Te quité la voz, te quité la calma. Te quise hacer pequeña, porque tú me recordabas todo lo que yo no fui capaz de ser», confesó, con lágrimas escurriéndole por las mejillas. Mariana se conmovió hasta lo más profundo. Había esperado tanto tiempo ese reconocimiento, no por orgullo, sino por justicia. Por esa parte suya que tantas veces dudó de sí misma, pensando que tal vez sí merecía ser tratada así. «Doña Eulalia, yo también me enojé contigo muchas veces, pero nunca dejé de pedirle a Dios que tocara tu corazón, que no fuera odio contra odio, que no te perdiera, porque aunque no me creas, yo sí quería tenerte como familia», respondió Mariana, con los ojos brillando. La anciana soltó un sollozo, y en ese sonido quebrado se rompieron años de frialdad, de dureza, de máscaras. Mariana se levantó, rodeó la mecedora y la abrazó por la espalda. Eulalia no resistió, se dejó abrazar, se dejó querer, se dejó perdonar. «Tú me enseñaste sin gritar que el respeto se gana con paciencia y que el amor no se exige, se da», susurró entre llanto. Fulgor, desde el corral, levantó la cabeza y relinchó fuerte, como si bendijera ese momento, como si supiera que ese abrazo era el verdadero milagro. Esa noche, Mariana cocinó para las 2. Comieron en silencio, pero compartiendo sonrisas. Fulgor fue alimentado con manzanas por Eulalia, quien, entre nerviosa y agradecida, acarició por primera vez su crin con una ternura que no sabía que tenía. Y cuando llegó la hora de dormir, Mariana dejó la puerta de su cuarto entreabierta, por si su suegra necesitaba algo, porque el perdón no era una frase bonita, era una decisión diaria. Era sembrar donde antes hubo cenizas. San Jacinto del Valle volvió a dormir en paz. Pero no era la misma paz de siempre. Ahora era una paz nacida del dolor transformado,
de la verdad aceptada, del orgullo derrotado, y de ese tipo de amor que no grita, no obliga, no hiere, pero todo lo cambia, porque hay reconciliaciones que no se logran con palabras, sino con acciones. Y esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas y con un caballo dormido a los pies de un jacarandá, dos mujeres que habían sido enemigas encontraron el camino de vuelta, el camino del perdón que no borra el pasado, pero que lo redime. El sol amaneció con un brillo distinto aquel domingo en San Jacinto del Valle. No era un día de fiesta ni había misa patronal, pero el aire traía un aroma que mezclaba bugambilias, tierra mojada y esperanza. Las campanas de la iglesia apenas comenzaban a sonar cuando los vecinos empezaron a reunirse en el corazón del pueblo, justo frente al pequeño parque central donde, esa mañana, algo muy especial estaba por suceder. A un costado del kiosco, bajo la sombra de un enorme mezquite centenario, se había levantado un pequeño altar con flores silvestres, veladoras encendidas y una manta blanca colgada entre dos ramas que decía en letras bordadas a mano: «Aquí relinchó un milagro». La frase, aunque sencilla, tenía el peso de toda una historia. No era solo una leyenda ni una anécdota para contar en sobremesas. Era una verdad que muchos habían visto con sus propios ojos. Una historia que había sacudido conciencias, transformado corazones y demostrado que hasta el silencio de un animal puede hablar más fuerte que 1000 palabras. La gente llegaba con sus hijos, con sus abuelitas, con sus gallinitas bajo el brazo. Unos traían veladoras, otros flores, y algunos simplemente venían con los ojos llenos de lágrimas sin saber por qué. No hacía falta explicarlo. Aquello no era solo una reunión, era un acto de gratitud. Y en medio de todos, con un vestido de lino blanco que se movía con el viento y la mirada serena, estaba Mariana Cordero, de pie junto a Fulgor, el caballo marrón que se había ganado el respeto, la admiración y el amor de todo el pueblo. Fulgor estaba más hermoso que nunca. Su pelaje brillaba bajo el sol, su melena ondeaba ligera y sus ojos negros, profundos como un pozo antiguo, parecían mirar a cada persona con una sabiduría que escapaba a lo humano. No se movía mucho, solo respiraba despacio, como quien ya entendió su lugar en el mundo. «Ese caballo tiene alma», susurró una viejita desde la primera fila. «Ese caballo tiene a Dios dentro», le respondió su nieta sin soltarle la mano. Frente al altar, con un micrófono sencillo conectado a una bocina prestada por la escuela primaria, el padre Ramiro se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Su voz era pausada, rasposa por los años, pero firme como la raíz de un encino. «Hoy no venimos a venerar a un animal», dijo. «Venimos a honrar un acto de amor puro, un acto que vino de parte del cielo a través de un ser que muchos creían incapaz de sentir. Pero, ¿quién dice que solo los humanos pueden tener fe, lealtad o compasión?» El silencio se hizo denso. Nadie tosía, nadie murmuraba, todos escuchaban. «Dios no siempre habla con rayos ni con fuego», continuó el padre. «A veces habla con un relincho, a veces con un movimiento de patas, a veces con un caballo que decide romper una cerca para proteger a quien ama». Los ojos de Mariana se humedecieron, no por dolor, sino por una emoción profunda, de esas que te abrazan desde dentro. El sacerdote alzó la mano y señaló a Fulgor. «Este caballo es testigo de que el amor puede más que el rencor, de que la oración dicha en silencio puede tocar el cielo, y de que cuando todo parece perdido, aún puede aparecer un milagro en forma de relincho». Los aplausos estallaron. Algunos lloraban, otros simplemente sonreían con los ojos cerrados. Era un momento sagrado, y todos lo sabían. Doña Eulalia Robles, que hasta hacía poco había sido motivo de chismes y críticas, también estaba ahí, sentada en la primera fila, con un vestido gris claro y el cabello recogido con cuidado. Se mantenía en silencio, con el rostro sereno y los ojos fijos en Mariana y en Fulgor. Sus manos, arrugadas y fuertes,
Apretaban un rosario que no soltaba desde hacía días. Cuando Mariana bajó del altar, no fue hacia la gente, caminó directo hacia su suegra, se agachó a su lado, le tomó la mano y le dijo al oído: «Gracias por estar aquí». Eulalia levantó la mirada y le sonrió, no como antes, no como una mujer orgullosa, sino como alguien que aprendió a mirar con humildad, con gratitud, con amor. «Gracias a ti, por no rendirte», susurró de vuelta. La ceremonia continuó con cantos sencillos, oraciones y niños que dibujaban a Fulgor en cartulinas de colores. Uno de ellos, un niño de ojos claros y piel tostada, se acercó a Mariana con un dibujo en la mano. Había pintado a Fulgor con alas. Mariana se agachó para ver mejor. «¿Por qué le pusiste alas?», preguntó, sonriendo. «Porque los ángeles también pueden tener cascos», respondió el niño, con una convicción que le estrujó el corazón a todos los presentes. Al terminar la ceremonia, colocaron una pequeña placa de cerámica junto al altar, con la fecha y el nombre de Mariana, Fulgor, y la frase que ya empezaba a volverse leyenda: «Aquí relinchó un milagro». Pero eso no fue todo. Días después, el presidente municipal anunció que en honor al acto de Fulgor, el corral donde ocurrió el milagro sería transformado en un espacio de encuentro para mujeres del pueblo, un lugar seguro para quienes viven en silencio, para quienes tienen miedo, para quienes aún no se atreven a hablar. ¿Y quién dirigiría a ese lugar? Mariana, por supuesto. Con el corazón renovado, la voz fortalecida y el amor profundo que nació no de los libros ni de discursos, sino de una historia vivida, ella se convirtió en guía, en refugio, en luz, y Fulgor, el caballo milagroso, siguió allí, libre, tranquilo, feliz. Nunca más volvió a ser solo el caballo de la casa. Ahora era el protector del pueblo, el símbolo de fe, de redención, de segundas oportunidades. Y cada vez que alguien pasaba por su corral, lo saludaban con respeto. Algunos le hablaban, otros le dejaban flores, y los más sabios simplemente se quedaban en silencio, sabiendo que en esos ojos oscuros vivía la prueba de que Dios también habla, aunque sea con un relincho. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te tocó el corazón, si sentiste algo diferente mientras escuchabas, entonces este canal es para ti. Aquí creemos en los milagros, en las segundas oportunidades y en que hasta el dolor más profundo puede transformarse en fuerza cuando hay amor, fe y valentía. Pero ahora quiero hablar contigo. ¿Qué harías tú si la vida te pusiera frente a una injusticia como la que vivió Mariana? ¿Tendrías el valor de perdonar o seguirías cargando con ese rencor que solo te lastima a ti? Y si el milagro que estás esperando ya está cerca, pero no lo ves porque estás mirando hacia otro lado, piensa en esto. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué historia estás escribiendo con tus decisiones hoy? ¿Estás dispuesto a dejar de sobrevivir para empezar a vivir de verdad? Si esta historia te inspiró, cuéntame en los comentarios lo que sentiste. Me encantaría leer tu opinión y saber si alguna parte tocó tu vida de alguna manera. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, que nos recuerdan lo que de verdad importa en esta vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia que te pueda cambiar la forma de ver el mundo, o incluso tu propia vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, los milagros no siempre vienen del cielo, a veces vienen con un relincho.